Hola, ¿qué tal, lectores? Yo soy Tlaloc Muñoz y este es el canal literario El Aleph. El día de hoy les traigo un recuento literario, valga la redundancia, de las lecturas que hice durante este 2025, durante todo el año. Pienso que fue un año bastante productivo en este sentido, hice muchas lecturas y también hice lecturas de diferentes tipos. Algunas de estas lecturas ya tienen las videoreseñas en el canal y otras están por subir. De algunas pienso que no vale mucho la pena que haga la reseña, sobre todo de los textos que son más bien ensayos, ¿no? Eh, Inicié este año con una especie de cruzada en contra de, no sé si en contra es el mejor adjetivo, pero sí sobre los autores de principios del siglo XX en México. Leí autores como José Vasconcelos a finales del año pasado y este año pues leí a Octavio Paz, a Samuel Ramos y terminé algunas lecturas que había dejado, digamos, incompletas o hice algunas lecturas, digamos, un poco específicas. Tal vez no leí libros enteros, sino capítulos o fragmentos muy específicos de cosas que buscaba sobre los autores de esta época. Esto es porque justamente estaba buscando yo pues argumentos para una crítica que estaba haciendo precisamente a los autores de esa época, ¿no? Entonces, algunos de los que se colaron en este año fueron Octavio Paz y Samuel Ramos. Son dos autores que considero que vale la pena leer dependiendo del enfoque que les des a sus libros. Francamente, ni El perfil del hombre y la cultura en México, ni El laberinto de la soledad, o todos los demás textos que vienen al menos en esta edición de cátedra, que vienen aproximadamente unos 11 ensayos diferentes, son de mi particular agrado. No los recomiendo por sí mismos, pero creo que son buenos textos de referencia para ver, por ejemplo, el tipo de pensamiento que tenían los llamados intelectuales de esa época. Hay que pensar que se estaba llevando a cabo, fue como una especie de cumbre en el colonialismo lingüístico, la alfabetización, el programa de alfabetización que se hizo en México, el cual por un lado es muy apoyado, muy vilipendiado, pero por el otro lado creo que falta reconocimiento de que debido a ese programa de alfabetización, muchas de las lenguas originarias aquí en México fueron olvidadas. El náhuatl, digo, el náhuatl creo que es una de las más representativas, pero existen creo que más de 60 lenguas aquí en México, ¿no? El zapoteco, el mije, etcétera, ¿no? Y bueno, estos programas de alfabetización impulsados por este tipo de personajes, Samuel Ramos, Octavio Paz, José Vasconcelos, etcétera, pues ellos contribuyeron, ¿no? Este colonialismo lingüístico. Entonces, bueno, yo tenía, digamos, esta cruzada en contra de estos dos personajes. Hice un poco una crítica, un performance, criticando a estos personajes. Y bueno, estas fueron dos lecturas que hice al respecto, ¿no? Bueno, además no había leído al premio Nobel mexicano. Francamente creo que hay otros escritores, escritoras, que lo merecen mucho más, pero bueno, creo que es importante saber, ¿no? Que digamos literatos hay en nuestra historia como mexicanos, y bueno, y saber si estar o no de acuerdo, y de dejarlos también que nos representen o de sentirnos identificados con las cosas que dicen, ¿no? Bueno, leí también este libro que me prestaron, no lo tengo físicamente, tengo esta imagen de la teoría feminista, el primer tomo que coordinó Celia Amorós. Este tomo en particular va de la ilustración al segundo texto y reúne, me parece que eran 6 o 7 ensayos, pues en torno a diferentes perspectivas del feminismo, me pareció increíble, vale mucho la pena. Un texto un poco complicado en algunos lugares,
pero que no tiene ningún desperdicio. Lo recomiendo ampliamente. Me quedé un poco con ganas de conseguir los otros 2 tomos. Son 3 tomos en total, pero la verdad es que son libros caros. Los distribuye Utópicas y bueno, son libros un poco caros, ¿no? Entonces ya me daré el tiempo para hacer como ese ahorro y poder leer los volúmenes que me faltaron. Después tengo todavía, es algo que he tratado de hacer, de leer literatura antigua, no diría clásica, porque no quiero leer solamente a los griegos, sino que quiero leer mucha de la literatura que al menos en Occidente pensamos que nos ha forjado como cultura, como sociedad, ¿no? En todas sus diferentes formas, todas las diferentes sociedades que conformamos pues el mundo que se conoce como Occidente, ¿no? Entre ellos pues no podría faltar el epopeya de Gilgamesh o la angustia por la muerte, ¿no? Es un poema babilonio y es considerado uno de los textos más antiguos que se han rescatado de la historia humana, ¿no? Me parece que este texto se le considera que es más o menos del 2500 antes de Cristo. Y bueno, es un texto que me gustó muchísimo, vale la pena, lo recomiendo. Y bueno, pues trata básicamente de Gilgamesh, que era una especie de semidios, era 2 veces divino y 1 vez terrenal, ¿no? Digamos que su esencia estaba partida en 3 y 2 tercios eran una divinidad y el otro tercio era humano. Era un rey, una especie de dictador, egoísta, controlador, ¿no? Pero bueno, se fue de viaje y regresó como un rey sabio, dadivoso, noble, ¿no? Se me hace curioso porque aquí aparece el famoso personaje de Enkidu, que fue el compañero de Gilgamesh. Y justamente saqué la reseña literaria este 24 de diciembre de La Ilíada de Homero, ¿no? Y hablaba yo de la homosexualidad de Aquiles, ¿no? Que muchas veces parece ser que la cultura dice que no va por ahí, pero bueno, yo pienso, y es una lectura personal, creo que hay bastantes posibilidades de que Aquiles en realidad tuviera una identidad homosexual, ¿no? La única razón de que volviera Aquiles a la guerra fue vengar a su ser más querido en el mundo, que era Patroclo, ¿no? Y creo que esa es una cuestión de amor muy grande, ¿no? No sé, quizás es una mala interpretación, pero a nivel de lectura creo que es válida. Y lo mismo pienso con Gilgamesh. Creo que Gilgamesh trató de vencer a la muerte simplemente por recuperar a su amigo, a su compañero Enkidu, ¿no? Incluso despreció a la diosa Ishtar, me parece, por seguir su camino de la aventura, su camino heroico con este personaje Enkidu. Entonces, bueno, son 2 personajes que para mí, en una lectura muy personal, representan a 2 figuras históricas en la literatura muy importantes, pero que además creo que poco se habla de esta cuestión, pues de la homosexualidad de estos 2 personajes, ¿no? De lo que pareciera ser una característica homosexual de ellos. Entonces, bueno, yo pienso que teniendo esto en cuenta, la misma cultura debería de aceptar este tipo de preferencias sexuales como desde la misma naturaleza de la humanidad, ¿no? O sea, creo que es una parte importante que hay en nuestra diversidad como seres humanos, pero bueno, la realidad es que la cultura como que a veces trata de castigar o de esconder este tipo de cosas, ¿no? Y son cosas que a veces se dan hasta hoy en día. Y lo podemos ver en Gilgamesh o en La Ilíada con Aquiles, ¿no? Este poema me gustó mucho, lo compré en 2 ediciones, esta me parece que es del 2002 y esta del 2017, si no me equivoco. Compré la segunda pensando que iba a traer un aparato crítico más amplio, un estudio introductorio diferente, no sé, pero realmente es el mismo libro. Entonces, bueno,
fue Gilgamesh o La angustia por la muerte. Después hice la lectura de los diferentes textos que vienen en esta edición de la Teogonía de Hesíodo. Es la edición que aquí en México conocemos como periodiquera de Gredos. Se conoce así porque se vendían semanalmente en los puestos de periódicos. Y bueno, en esta edición viene la Teogonía, Trabajos y Días, el escudo de Heracles, los fragmentos hesiódicos y el certamen de Hesíodo y Homero. Leí todos los textos y me parece que no tienen desperdicio. Por ejemplo, los fragmentos hesiódicos me parecieron increíbles. La Teogonía, bueno, te da como un suelo bastante firme si es que quieres empezar a leer literatura clásica. Yo, por ejemplo, no tengo prácticamente nada de conocimiento en ese tema, entonces creo que fue un buen lugar para empezar. Y bueno, viene también el escudo de Heracles y el certamen, que son lecturas un poco más fáciles, más ligeras. Después de leer a Hesíodo, leí a la pachuqueña, me parece, Coral Bracho, en su poemario Cuarto de Hotel. Debo decir que este poemario, la primera vez que lo leí, no me encantó. Sin embargo, me sugirieron hacerle una relectura y la segunda vez que lo leí logré identificarme un poco más con ella. Definitivamente no es mi poemario favorito, pero es fácil de leer, creo. O tal vez no, porque no me identifiqué, quizás no lo entendí del todo. Pero bueno, es una lectura bastante breve. Son poemas muy cortos y hay algunos poemas que me parecen bastante lindos. Cuarto de Hotel de Coral Bracho, este lo edita Era. Después leí La lentitud de Milán Kundera. Era un libro al cual le tenía ganas desde hace mucho tiempo. Es un libro curioso porque habla justamente de cómo el ser humano a veces se aferra a la velocidad, a hacer cosas rápido, a esa fugacidad, a esa energía, ¿no?, que nos lleva a la velocidad. Pero al mismo tiempo explica cómo es difícil concentrarse, hacer las cosas con calidad, disfrutar de la vida misma si no disfrutas de la lentitud, ¿no? Es una novela que en ese sentido me pareció bastante interesante. Tiene una metáfora, no solamente en la portada del libro, sino dentro del mismo contexto de la novela, en el que una carroza y una motocicleta se dirigen obviamente a diferentes velocidades hacia un castillo, ¿no? Entonces digamos que esa es un poco la metáfora por la cual empieza toda la novela en este especie de castillo en el siglo XVII, XVIII, no sé. Se llevaba a un congreso de entomólogos y bueno, ahí es donde se desarrolla toda la historia. A Milán Kundera pues le encanta hablar sobre el amor, sobre las diferentes perspectivas del amor. Es una persona también un poco bastante criticada por sus posiciones a veces bastante misóginas, y este libro creo que no se escapa del todo. Me parece que es una lectura bastante ligera. Tiene un pasaje bastante erótico, una parte de desarrollo bastante erótica. Y bueno, creo que es una buena novela, sin embargo, no mi favorita, ¿no? Creo que he leído cosas que me han gustado más de Milán Kundera. Leí este año también a Patrick Süskind, El contrabajo. Es la primera novela que leo de Patrick Süskind. No he leído ni El perfume ni La gaviota. En realidad esta no es una novela, en realidad es un monólogo que hace un contrabajista dentro de su espacio, dentro de un cuarto en el que pues, solamente tiene su lugar de estudio. Creo que me parece que no tiene ni siquiera una ventana, ¿no?, para ver al exterior. Y hace pues un monólogo empezando por las características de su contrabajo, ¿no?, diciendo por qué el contrabajo es tan despreciado en algunos ámbitos, pero en otro lado más bien no es que sea un mal instrumento, sino que es un instrumento mal aprovechado, con recursos desaprovechados, ¿no? Y menciona a muchos autores, compositores de música. En particular empieza con una sinfonía de Brahms. Es la segunda sinfonía. Entonces recuerdo que mientras leía este libro puse la segunda sinfonía de Brahms.
La terminé de leer y poco después terminé de leer el monólogo y fue un momento bastante agradable durante mi día. No me parece tampoco una lectura, digamos, muy trascendental, pero fue una lectura linda. Leí también Encuentro en Flamingos de Michel Bernstein. Es un libro que me regaló el escritor de esta novela. Es un thriller policíaco. Tiene ahí unas cuestiones de amor, ¿no? De persecución. En fin, tiene muchas perspectivas políticas, generalmente como que volcadas hacia la derecha. Me pareció entretenido. Francamente no es un libro tampoco que creo que repetiría, pero tiene su parte de encanto y algunas cosas como culturales que creo que pueden servir. Tiende a hablar muchísimo de comida, muchísimo de viajes. Y bueno, de repente me quedaron por ahí algunas ganas de consumir algunos de los alimentos que describen, ¿no? Sin embargo, bueno, en lo literario creo que se queda un poco corto. No fue mi lectura para nada preferida de este año. Posteriormente leí La Ilíada de Homero. Este libro, bueno, me costó un poco más de tiempo de leerlo. Una lectura bastante fructífera, por decirlo así. Me llenó de muchas ideas, un poco me llevó a reflexionar por qué la cultura el día de hoy es como es, ¿no? Y creo que muchas de esas razones tienen pues sus orígenes en esto, ¿no? En Homero y bueno, seguramente en muchos más textos, pero logré identificarme con muchas cosas de las que vienen aquí escritas, logré ver en la actualidad muchas cosas de las que vienen aquí escritas y bueno, en ese sentido lo disfruté bastante. En el sentido de la épica griega, creo que también es una forma de narrar bastante interesante, muy poco relacionada a lo que uno está acostumbrada, ¿no? Con estas fórmulas tan repetitivas, Aquiles, el de los pies ligeros, Aquiles, el Pélida, Héctor, el domador de caballos, no sé, ¿no? Siempre usando estas fórmulas para referirse a sus personajes, que de alguna forma hacían que, o es lo que entiendo, que los trovadores en su momento, en su época, pues se les hiciera más fácil la memorización de estos poemas tan largos, ¿no? A nivel épico me parece increíble, creo que es un muy buen libro épico. Hay algunas batallas tremendas y hay otras que lo merecen un poco menos. Por ejemplo, esperaba muchísimo más del desenlace final de la batalla entre Héctor y Aquiles y realmente fue un punto que me decepcionó un poco. Pero bueno, hay escenas en las cuales la violencia está narrada de una forma bastante peculiar, ¿no? En el nivel épico de la literatura me gustó mucho. En el nivel social hay muchas cosas que podrían sacarse de aquí, ¿no? Cuestiones de género, de sociedad, no sé, las mujeres en este libro son vistas como objetos y eso es terrible, ¿no? Los esclavos son vistos como ni siquiera como objetos, como algo peor, ¿no? Tanto así que ni se les menciona, o sea, son fugaces los pasajes en los que se menciona a los esclavos, sin embargo, sí te deja ver que la vida de todos los demás, de todos los héroes, no sería tan fácil, no sería tan gloriosa si no fuera debido a estos esclavos, ¿no? Entonces hay bastante que se le puede como sacar, no solamente en el texto, sino en el subtexto, y no solamente en eso, sino en el contexto, una vez poniéndolo en contraste con lo que somos hoy en día. Me pareció una lectura que me enseñó bastantes cosas y definitivamente recomiendo leer La Ilíada. Después leí a Poniatowska, un libro de cuentos bastante bonito, que me parece que no tiene más de 10 cuentos, que se llama Tlapalería. Es un libro bastante bonito, igual es de Editorial Era. Justamente el primer cuento me parece que es fabuloso por la voz narrativa que usa.
ubicada como que en las cosas, en los objetos que están dentro de una tlapalería y que ven todas las cosas que pasan dentro de ese espacio, ¿no? Hay otro cuento que se llama Las Pachecas, hay otro que se llama El corazón de la alcachofa, en fin, El chocolate, una novela, un cuento, perdón, sobre una viejita que está en busca de un perrito, muy bonito. Verdaderamente recomiendo La Palería de Elena Poniatowska, que por cierto estaba yo hablando con un amigo recientemente y comentábamos que Elena Poniatowska es una mujer de 92 o 93 años más o menos. Si no me equivoco, ella es del 32 o del 33 por ahí. Eh, que sigue hoy en día escribiendo semanalmente en La Jornada, ¿no? Es una mujer muy lúcida, es una mujer que creo que se debe todo nuestro respeto y es una figura bastante importante en la literatura mexicana. Francamente digo, eh, habrá quienes estén de acuerdo conmigo, ¿no? Habrá quienes estén de acuerdo con lo que hago, ¿no? Pero pienso que si se le comparara un poco, por ejemplo, con Octavio Paz, ¿no? Quien tiene méritos acaso más políticos que literarios, ¿no? Recordemos que Octavio Paz incluso fue embajador, ¿no? En fin, yo creo que Elena Poniatowska merece mucho más el Nobel, no solamente por la calidad de su escritura, sino eh, por su trayectoria, ¿no? Y por la diferente amalgama de géneros literarios que abarca en su escritura. Para mí Elena Poniatowska es una mujer que merece toda nuestra admiración en México y pienso que sería una buena candidata al Nobel este próximo año 2026. Debo de decir que leía a otras dos mujeres mexicanas. Una de ellas fue Guadalupe Nettel, La hija única, una novela bastante fuerte, bastante intensa, que puede funcionar en algunos puntos como método anticonceptivo por el tipo de temas que relata. Es un libro bastante duro y bastante real. Es un libro muy humano, ¿no? Sobre una realidad muy actual en México y bueno, yo creo que en el mundo. Es un libro que nos da la opción de decidir, nos dice que no tenemos que seguir la tradición o no tenemos que dejarnos llevar por la presión social, en este caso pues de ejercer la paternidad o la maternidad, más en concreto con este libro, ¿no? Es un libro que trata sobre una bebé que nace pues con una discapacidad, básicamente nace con el cerebro muerto, ¿no? Entonces lleva unos primeros meses de vida muy duros, ¿no? Entonces lo recomiendo completamente. Es un libro difícil, no a la hora de leerlo, sino a la hora de recibir todo lo que te está dando, ¿no? Es un muy buen libro también. Mencionaba que este año leía dos mujeres más, aparte de Elena Poniatowska, dos mujeres mexicanas. Creo que Guadalupe Nettel no merecería, en mi opinión, tanto el Nobel como Poniatowska, pero aún así una gran escritora. Tremenda, La hija única de Guadalupe Nettel, lo edita Anagrama. Leí también un ensayo de Pierre Bourdieu, un ensayo, bueno, en realidad son tres textos. Uno es en un debate, es una recuperación que se hace de la participación de Pierre Bourdieu en un debate con otros dos pensadores. El siguiente es un ensayo que sí se publicó en una revista y el último es un discurso de la apertura de su seminario de sociología. En los tres habla sobre lo importante que es la reflexión para los temas de la investigación. Me parece un libro bastante digerible para ser Pierre Bourdieu, bastante digerible y que te puede dar bastantes ideas. Puede ser un libro introductorio justamente quizás a la hora de hacer una tesis, como es mi caso, que te puede servir como pilar para empezar a escribir, para generar esas ganas de la escritura reflexiva, de la investigación reflexiva, ¿no? Lo edita Siglo XXI edita mucho de la
de los libros de Pierre Bourdieu y también lo recomiendo ampliamente. Como pueden ver, aquí ya le tengo un poco de literatura clásica, ¿no? Tengo el poema babilónico de Gilgamesh, un ensayo, bueno, 3 ensayos también con los de Samuel Ramos, Octavio Paz, novela breve, cuentos, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que creo que fue un año de bastante diverso en cuanto a mis lecturas, lo cual me da mucha felicidad. Leí también un pequeño ensayo en 5 partes de lo real maravilloso americano de Alejo Carpentier. Este ensayo, muy breve en realidad, me parece que en algunas ediciones, o al menos es lo que explican aquí, funcionó como una especie de prólogo introductoria a El reino de este mundo, una de las novelas más importantes de Alejo Carpentier. En este libro, Alejo Carpentier trata de explicar qué es lo real maravilloso, ¿no? ¿Qué es para él lo real maravilloso? Sin embargo, da algunos ejemplos en los que me da pues bastante lástima, me deja bastante desfascinado, ¿no? De la figura misma de Alejo Carpentier. Por ejemplo, aquí dice, hay todavía demasiados, cita, adolescentes que hayan placer en violar los cadáveres de hermosas mujeres recién muertas. La cita se cierra, la cita es de Lautremont, y a continuación dice, sin advertir que lo maravilloso estaría en violarlas vivas. Obviamente lo estoy sacando un poco de contexto, sin embargo me parece una afirmación muy desafortunada, ¿no? Pues que hace que decaiga bastante mi admiración por Alejo Carpentier. En este mismo canal ya hice alguna vez la reseña literaria del Arpa y la Sombra, una de mis novelas favoritas, no de ese año, sino de la vida. Pero bueno, siempre hay algunos comentarios bastante desafortunados en las figuras. En este momento, digo, yo admiraba bastante a Carpentier, pero bueno, eso me deja cuestionándomelo bastante, ¿no? En fin, leí también a Han Kang, La Vegetariana, premio Nobel de 2024. Una novela tremenda. Esta novela sí o sí va a tener su lugar aquí en las reseñas de este canal. Lo recomiendo completamente. La Vegetariana de Han Kang narra en 3 partes diferentes, pues la historia de Jung Ye, si es que no estoy pronunciando mal su nombre, una chica coreana que empezó a llevar una dieta vegetariana, no por voluntad propia, digámoslo así, no por una decisión propia o no por un sentido ético de que los animales, de que el medio ambiente, sino porque empezó a tener sueños, en los sueños bastante violentos, bastante descriptivos a la hora de que son narrados aquí, bastante fuertes, ¿no? En los cuales había sangre desparramada por todos lados, risas, no sé, ¿no? Muchas escenas bastante perturbadoras, que bueno, creo que vale bastante la pena que lo lean. Esas escenas, esos sueños son los que le generaron una repulsión hacia comer carne, ¿no? Y pues nada, una novela tremenda. Creo que bastante merecido el Nobel de Han Kang del año pasado. Ya casi para terminar, leí otro libro que creo que funciona bastante bien para aquellos, insisto, tesistas como yo en este momento, que quieran empezar a escribir sobre algún tema. Este no es sobre investigación propiamente, pero creo que es un buen ensayo como para quienes buscan abrirse puertas, abrir libros, abrirse un poco de la perspectiva, ¿no? De hacia dónde pueden ir. Es Escribir con el presente, archivos, fronteras y cuerpos. Es el discurso de ingreso de Cristina Rivera Garza al Colegio Nacional y una respuesta por Juan Villoro. Me pareció un súper discurso. Relata, hace un poco la cronología de la obra literaria de Cristina Rivera Garza, otra de las mujeres escritoras que yo creo que podrían ganar
el Nobel, hablando de escritores y escritoras mexicanos. Creo que Cristina Rivera Garza lo merece sin ninguna duda. Habla con mucha franqueza de lo difícil que fue para ella escribir El Invencible Verano de Liliana, y bueno, de otras obras como lo fue la autobiografía del algodón, por ejemplo, Entre la niebla. En fin, bastante recomendado. Escribir con el presente, Archivos, Fronteras y Cuerpos, de Cristina Rivera Garza. Y por último, estoy leyendo un ensayo sobre la economía política de la música, Ruidos, de Jacques Attali. Este libro igual ya voy casi por las 3/4 partes, seguramente lo termino este año, y igual un texto que, al menos para los temas que a mí me interesan a nivel de investigación, fundamental. Yo estoy muy feliz, la verdad, de haber encontrado a Attali. Me parece una no sabría decir si una crítica, pero es un ensayo bastante valioso, que bueno, pues tiene que ver justamente sobre cómo se produce, cómo se consume, cómo se aprecia, cómo se vende la música, ¿no? Qué funciones tiene, y cómo en algunos puntos es usada también con fines eh, pues no del todo nobles, ¿no? Digamos, cuestiones de manipulación, cuestiones de distracción, muchas cosas, ¿no? Justamente tiene que ver eso con el título del libro, Ruidos, ¿no? ¿Qué es lo que te genera ruido? Es algo que interfiere con el mensaje que estás recibiendo, que estás dando, ¿no? Entonces, pues nada, asimismo un texto increíble, imperdible para quienes les interesa el tema de la música. Y bueno, estas fueron mis lecturas, fueron aproximadamente 15, 16 libros. Leí también, ese no lo tengo en físico, por eso no lo presenté, pero leí algunos escritos sobre música de Alba Herrera y Ogazón, ¿no? De ella leí 2 libros completos de forma digital, pero no los tengo físicamente. Entonces, pues bueno, con eso cerramos, ¿no? Creo que fue un año bastante bueno de lecturas y que disfruté mucho. Espero en la caja de comentarios que me cuenten qué libros leyeron ustedes, si han leído alguno de estos libros que presenté, qué opinan de ellos, y pues nada, si tienen algún comentario que hacer, aquí yo los leo con mucho gusto. Muchas gracias y nos vemos el próximo año.